La visión de Ezequiel, un encuentro con lo sobrenatural. El escenario del exilio, un profeta en tierra extraña. Imagina a un hombre arrancado de su tierra natal, viviendo entre exiliados a orillas del río Quebar, en la lejana Babilonia. Ese hombre es Ezequiel, un sacerdote y profeta llamado a un ministerio en uno de los períodos más oscuros de la historia de Israel. Para él, el peso del exilio era más que físico, era espiritual. Sin el templo, sin los rituales, lejos de Jerusalén, parecía que Dios también estaba ausente. Pero es precisamente en este contexto de silencio y desesperanza donde algo extraordinario sucede. Los cielos se abren, un llamado divino. En el 5º día del 4º mes, el silencio se rompe, los cielos se abren, y desde el norte emerge una tormenta majestuosa. Pero no era una tormenta común, una nube densa, llena de fuego resplandeciente y relámpagos pulsantes, cubría el horizonte. En el corazón de esta escena, una luz ámbar brillaba con intensidad, como si la misma presencia divina descendiera a la tierra. Este fue el inicio de una experiencia visionaria que marcaría no solo la vida de Ezequiel, sino también la historia del pueblo de Dios. Los 4 seres vivientes, criaturas celestiales más allá de la imaginación. De la tormenta emergen 4 seres, tienen apariencia humana, pero están lejos de ser humanos. Cada uno posee 4 rostros, humano, león, buey y águila. Cada rostro porta un significado profundo, inteligencia, fuerza, servicio y majestad. Sus alas se tocan, formando una unidad perfecta, y debajo de ellas hay manos humanas, símbolo de acción y propósito. Estos seres no solo habitan la visión, son instrumentos vivos de la voluntad divina, moviéndose en perfecta sincronía con el Espíritu de Dios. Las ruedas, dentro de ruedas, el movimiento sobrenatural. Entonces aparecen las ruedas, pero no son ruedas comunes, son ruedas dentro de ruedas, girando en ángulos que desafían las leyes humanas de la física. Están cubiertas de ojos, un recordatorio visual de que Dios lo ve todo, lo sabe todo. Estas ruedas se mueven en perfecta armonía con los seres vivientes, guiadas por el Espíritu. Ezequiel comprende que está ante algo mucho más grande de lo que su mente puede abarcar, el mismo trono de Dios en movimiento. Un trono móvil, la presencia de Dios que cruza fronteras. En el centro de esta visión se encuentra el trono de Dios, un símbolo de su soberanía absoluta. A diferencia de los tronos humanos fijos y limitados, este trono está en constante movimiento, sugiriendo que Dios no está confinado a un lugar o a un pueblo. Incluso en el exilio, Él permanece presente y activo, gobernando con poder y majestad. Para Ezequiel y los exiliados, esta visión era un recordatorio consolador. Dios no los había abandonado. La reacción de Ezequiel, un hombre ante la gloria divina. Imagina ser testigo de algo tan grandioso e incomprensible. La reacción de Ezequiel es inmediata. Se postra con el rostro en tierra. No es solo un gesto de respeto, es la respuesta natural al estar frente a la gloria divina. Entre el terror y la maravilla, escucha la voz de Dios que lo llama a una misión. Lo que parecía ser un momento de desesperación se convierte en un encuentro que redefine su vida y propósito como profeta. Los Ofanim, ruedas del trono de Dios. La primera aparición, ruedas que desafían la comprensión. Entre los muchos misterios de la visión de Ezequiel, ninguno es tan intrigante como las ruedas, pero no son ruedas comunes. Son ruedas dentro de ruedas, posicionadas en ángulos que sugieren movimiento en cualquier dirección, sin necesidad de girar. Estas ruedas son descritas como brillantes, con una apariencia semejante al crisólito, un mineral precioso que refleja la luz en tonos dorados y verdes. Esa descripción ya insinúa que no pertenecen al mundo terrenal, sino al dominio celestial. Cubiertas de ojos, la omnisciencia divina representada. Cada rueda está cubierta de ojos,
incontables ojos. Esta imagen no solo es visualmente impactante, sino que está cargada de significado. Los ojos simbolizan la omnisciencia de Dios, su capacidad de ver todo, en todos los lugares, en todo momento. Para los exiliados que creían que Dios estaba distante, estas ruedas cubiertas de ojos eran un poderoso mensaje. Dios ve sus aflicciones, sus esperanzas y sus miedos. Él está presente, incluso en las circunstancias más oscuras. Movimiento perfecto, la armonía entre los seres vivientes y las ruedas. Ezequiel observa que las ruedas no se mueven de forma independiente. Están completamente sincronizadas con los 4 seres vivientes. Donde los seres van, las ruedas los siguen. No hay dudas ni desorden. Todo es movido por el Espíritu de Dios. Este movimiento perfecto refleja el orden divino en el cosmos, en contraste con el caos que los humanos a menudo experimentan. Es un recordatorio visual de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. El trono de Dios en movimiento, omnipresencia y poder. Las ruedas no existen solo como un detalle ornamental. Soportan el trono de Dios, simbolizando su presencia que no conoce límites. A diferencia de los tronos humanos, fijos y estáticos, el trono celestial es móvil, capaz de atravesar el espacio y el tiempo. Para los exiliados, esto era un mensaje de esperanza. Aunque estuvieran lejos de Jerusalén y del templo, Dios seguía reinando. Su trono no estaba confinado a un lugar. Él era y sigue siendo el rey de todo el universo. Interpretación apócrifa. Los Ofanim como seres angelicales. Aunque el texto bíblico nunca llama explícitamente a las ruedas ángeles, escritos apócrifos y la tradición judía posterior las identificaron como un orden angelical separado, conocido como Ofanim. Estos seres se asocian frecuentemente al trono de Dios, junto a los querubines y serafines, compartiendo con ellos la cercanía a la gloria divina. En la jerarquía celestial, los Ofanim no solo simbolizan el poder de Dios, sino también su capacidad de actuar directamente en el mundo físico. Los Ofanim como reflejo del plan divino. El papel de los Ofanim va más allá de una visión impresionante. Nos enseñan algo fundamental sobre Dios. Él es dinámico, presente y activo. Así como las ruedas se mueven sin restricciones, Dios opera en nuestras vidas de maneras que no podemos comprender completamente. Él guía nuestros caminos, ve nuestros desafíos y actúa con una precisión divina. Los Ofanim son un recordatorio constante de que el plan de Dios está en acción, incluso cuando parece que nada sucede. Revelaciones y simbología, lo que representan los Ofanim. Una manifestación del reino celestial. Los Ofanim, con sus ruedas resplandecientes y ojos que abarcan todos los rincones, no son solo elementos visuales de la visión de Ezequiel, son una manifestación tangible del reino celestial. La visión no trata únicamente de lo que Ezequiel ve, sino de lo que significa, un destello de la gloria de Dios y de la armonía perfecta que reina en el cielo, en contraste con el caos del mundo terrenal. Representación de la omnipresencia de Dios. La movilidad de las ruedas en todas las direcciones, sin necesidad de girar, simboliza la omnipresencia de Dios. Él no está limitado por un lugar o un tiempo. Su trono y su autoridad pueden alcanzar cualquier rincón del cosmos. Este mensaje fue crucial para los exiliados en Babilonia, quienes creían que Dios habitaba únicamente en el templo de Jerusalén. Los Ofanim dejaron claro que Dios está presente en todas partes. Los ojos en las ruedas, el conocimiento perfecto de Dios. Los ojos que cubren las ruedas refuerzan la idea de la omnisciencia divina. Cada ojo representa un recordatorio visual de que Dios lo ve todo, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros triunfos y nuestras fallas. Para los observadores de hoy, esta imagen poderosa nos recuerda que nada escapa a la mirada atenta de Dios, ofreciendo tanto consuelo como reverencia. Movimiento en armonía,
orden y propósito divinos. Los movimientos sincronizados entre las ruedas y los seres vivientes reflejan el orden y el propósito perfectos de Dios. Aunque el mundo parezca sumido en caos e incertidumbre, la visión muestra que Dios siempre está al mando, guiando el curso de los eventos con precisión divina. No hay movimientos aleatorios, todo está alineado con la voluntad del Espíritu. Un trono en movimiento, mensaje de esperanza. El trono móvil no es solo una imagen celestial, es un mensaje profundo de esperanza. Para los exiliados que habían perdido su tierra y creían que Dios estaba distante, esta visión reafirmó que el trono de Dios no estaba fijo en un solo lugar. Su soberanía y presencia acompañaban a su pueblo, incluso en tierras lejanas, asegurándoles que nunca los abandonó. La dualidad del poder y la proximidad. Los Sofanim representan una fascinante dualidad. Mientras simbolizan el poder absoluto de Dios sobre el universo, también muestran su cercanía con quienes lo adoran. Las ruedas que sostienen el trono indican que Dios no es un rey distante, sino uno que camina entre su pueblo, guiándolo y protegiéndolo. Una invitación a la contemplación espiritual. Los Sofanim no son solo elementos visuales, son una invitación a reflexionar sobre la naturaleza misma de Dios. Sus ruedas en constante movimiento nos recuerdan que el plan divino está siempre activo, incluso cuando no lo comprendemos. Los ojos simbolizan la necesidad de confiar en el conocimiento de Dios, que ve lo que nosotros no podemos ver. Paralelismos con otras escrituras, consistencia en el mensaje. La simbología de los Sofanim encuentra paralelos en otras partes de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, los seres vivientes alrededor del trono también son descritos como llenos de ojos y en continuo movimiento. Esta continuidad refuerza el mensaje de que Dios es eterno, inmutable y omnipresente. Un llamado a la fe y la confianza. Los Sofanim nos desafían a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Cuando no vemos salida o nos sentimos perdidos, nos recuerdan que el trono de Dios está en movimiento, guiando todo hacia un propósito mayor. Este mensaje es profundamente relevante en la actualidad, cuando la incertidumbre a menudo domina nuestras vidas. Símbolo del plan inquebrantable de Dios. Por último, los Sofanim representan el plan divino que nunca falla. Sus ruedas giran con precisión, simbolizando que Dios no comete errores y que cada movimiento es parte de un propósito mayor. Para Ezequiel, fue un recordatorio de que incluso el exilio formaba parte del plan de Dios. Para nosotros, es una garantía de que Él sigue gobernando y obrando para el bien de quienes confían en Él. El papel de los ángeles en la historia divina. Ángeles como mensajeros de Dios. Desde el inicio de las Escrituras, los ángeles desempeñan el papel de mensajeros divinos. Entregan noticias que cambian el curso de la historia, como el anuncio del nacimiento de Isaac a Abraham o la visita a María para proclamar que daría a luz al Salvador. Estos mensajeros no actúan por cuenta propia, sino en total obediencia a la voluntad de Dios, transmitiendo mensajes que revelan su plan celestial. Protectores y guardianes del pueblo de Dios. Además de mensajeros, los ángeles son descritos como protectores. Guiaron a Lot fuera de Sodoma antes de su destrucción y protegieron a Daniel en el foso de los leones. Estos ejemplos refuerzan que los ángeles son enviados por Dios para proteger a quienes caminan en su voluntad, incluso en situaciones que parecen imposibles. Guerreros en el reino espiritual. Los ángeles también son guerreros. En el libro de Daniel, el arcángel Miguel es descrito luchando contra fuerzas espirituales que se oponen al pueblo de Dios. Esta imagen muestra que, aunque no veamos el mundo espiritual, existe una batalla constante entre el bien y el mal. Los ángeles están en la primera línea de esta guerra, luchando por el reino de Dios. Ángeles en la adoración celestial. En Apocalipsis, los ángeles son vistos alrededor del trono de Dios, cantando sin cesar.
Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. No solo realizan tareas en el mundo físico, sino que también desempeñan un papel central en la adoración celestial, reflejando la gloria de Dios y reconociendo su soberanía. Clases y jerarquías angelicales. Las Escrituras mencionan diferentes órdenes de ángeles, cada una con funciones específicas. Los serafines, por ejemplo, están íntimamente ligados a la adoración, mientras que los querubines son descritos como guardianes del trono de Dios. Los ofanim, como ya se exploró, están asociados con el movimiento del trono divino. Esta jerarquía muestra que cada ángel tiene un propósito único en el plan de Dios. Ángeles y la venida de Cristo. Los ángeles desempeñaron un papel crucial en la venida de Jesús al mundo. Desde el anuncio de su nacimiento hasta la guía a José para huir con el niño a Egipto, estuvieron presentes en momentos decisivos. Después de la resurrección, fueron los ángeles quienes proclamaron la victoria de Cristo y aseguraron a los discípulos que Él regresaría de la misma manera que ascendió al cielo. Ángeles como agentes del juicio divino. Aunque frecuentemente asociados a la protección, los ángeles también son instrumentos de juicio. En Éxodo, el ángel de la muerte pasó por Egipto, ejecutando la última plaga que llevó a la liberación de los israelitas. En Apocalipsis, los ángeles vierten las copas del juicio de Dios sobre la tierra. Esto revela que no solo defienden al pueblo de Dios, sino que también ejecutan su justicia. La relevancia de los ángeles hoy. Los ángeles no son solo figuras del pasado. La Biblia nos enseña que siguen activos en el mundo actual. Aunque rara vez los veamos, Hebreos 1:14 nos recuerda que son espíritus ministradores, enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Incluso si sus acciones son invisibles, son indispensables para el plan de Dios. Un ejemplo de obediencia absoluta. Los ángeles son el ejemplo perfecto de obediencia a Dios. No dudan, no cuestionan, simplemente cumplen sus órdenes con fidelidad. Para los creyentes, son un recordatorio de cómo nuestra fe y sumisión a la voluntad divina deberían ser. Así como los ángeles confían completamente en Dios, también nosotros estamos llamados a hacerlo. El papel de los ángeles en la segunda venida de Cristo. Por último, los ángeles tendrán un papel significativo al final de los tiempos. Jesús dijo que acompañarán su regreso, reuniendo a los elegidos de todas las partes del mundo. Tocarán las trompetas y anunciarán el establecimiento definitivo del reino de Dios. Esto refuerza que, desde el inicio de la creación hasta el fin de los tiempos, los ángeles están profundamente entrelazados con la historia divina. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de reflexión y esperanza. Esperamos que esta historia haya tocado tu corazón y encendido una chispa de inspiración. No te vayas todavía, porque aquí en la pantalla tienes otro video que complementa esta experiencia. Haz clic ahora y sigue explorando estas fascinantes historias. Y recuerda, si esta historia te emocionó o te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este, dejar un like para apoyarnos y compartir en los comentarios tus pensamientos sobre esta historia. Nos encantaría leerte. Hasta la próxima, y recuerda, el amanecer siempre llega, incluso después de la noche más larga.